Queridos amigos, es una alegría volvernos a encontrar después de tanto tiempo. Y hoy voy a tocar el tema de la fotosíntesis. ¿Por qué? ¿Por qué la fotosíntesis? Bueno, porque es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, porque este proceso de la fotosíntesis se encarga de reponer el oxígeno en nuestra atmósfera. Si hablamos actualmente de un mundo mejor, de conservar nuestros recursos naturales, qué mejor que saber sobre este proceso. En la fotosíntesis, para explicar este tema, es que yo he creado un cuento. Se llama El gallo Carlo. En un pueblo lejano había un gallo que se llamaba Carlo. Todas las mañanas este gallo despertaba a todos los vecinos. Un día el gallo, decidido a conocer otros lugares, se sale del pueblo y va al bosque para ver qué hay más allá del pueblo. Lamentablemente, tanto caminar este gallo no encuentra nada diferente. Más bien encuentra ruidos, encuentra animales peligrosos, empieza a correr y no puede encontrar el camino de regreso. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Entonces, en eso que iba descansando en una piedra, ve un campo grande, lleno de agujeros, pero este campo era como una cancha de fútbol verde, que tenía agujeros. Al escuchar en sus espaldas un ruido, se asustó de tal modo que se metió en uno de los hoyos. Dentro había un túnel, pero no solo uno, había varios túneles que estaban muy iluminados porque estaba lleno de huecos. En el fondo pudo ver cómo una pequeña brujita vestida de verde, con un gran caldero, empezaba a mover y mover y mover. Y de ese caldero empezó a salir burbujas, unas pompas grandes, azules, y que iban circulando por todo ese túnel e iban saliendo hacia afuera. Una de esas pompas reventó en la cabeza del gallo, ¡plá! Y el gallo sintió cómo esa burbuja, esa pompa estaba llena de oxígeno, respiró mejor. Y por si acaso, para que no le falte aire ahí adentro, agarró una pompa y se reventó en la cabeza, se reventó en la cola, se reventó en todas partes y sintió una enorme frescura. Le pareció genial conocer cómo esa brujita fabricaba esas burbujas de oxígeno. Se aproximó lentamente para poder observar cómo hacía este proceso. Y observó cómo la brujita, por un lado, unos enanos también vestidos de verde le ayudaban a llenar agua a la olla, al gran caldero, a esa olla grande. Por el otro lado, de uno de los huecos, agarrando una lupa a uno de los enanos, alumbraba, concentrando los rayos del sol a la olla, y la olla empezaba a hervir. Y luego otro enano que agarraba un gran pompero, imagínense ustedes un hula hula que utilizan nuestros niños, un hula hula grande con un palo, con un bastón, metía en el agua de la olla y atrapaba ese oxígeno, ese aire que estaba allá afuera. Pero esa pompa, a diferencia de la otra, era media amarilla, media café, porque no se olviden que nosotros cuando respiramos absorbemos aire. ¿Y qué botamos? Dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono era que llenaba y por eso tenía ese color. Metía a la olla y revolvía todo. Y ese líquido se convertía en un líquido blanquecino de un olor agradable. Y otros enanos empezaban a sacar con un recipiente del otro lado de la olla y se lo llevaban al fondo. El gallo dijo, va, el dinero que me voy a hacer si es que yo logro llevar esta fórmula. Agarró en un descuido de la brujita un recipiente, agarró ese líquido blanco y empezó a correr y dijo, patitas, ¿para qué os quiero? Corrió por todos los túneles, salió afuera, de tal modo corrió el gallo que cuando se dio la vuelta, se dio cuenta de que estaba fuera ya del bosque y había llegado al pueblo. Se alegró mucho, primero porque había encontrado el camino, pero segundo, dijo que tenía el líquido, por supuesto el líquido, que iba a mostrar cómo se hacía el oxígeno. Pero qué lamentable, porque cuando empezó a correr por todo lado, había derramado todo ese líquido, y el líquido que había derramado hacia atrás formó un camino de
plantas que habían crecido. Todo ese pasto, esas flores habían crecido demasiado. Oh, se sorprendió. Y en eso que iba mirando eso, de atrás apareció y ¡pam! Le sorprendió el dueño. Y le dijo, ¡oh, gallo mañoso! Toda la mañana te busqué y tú paseando. ¡Vamos a casa! Y colorín colorado, ese cuentito se ha terminado. Traducción. Para el proceso de la fotosíntesis, ¿dónde se lleva a cabo? En las hojas y en las partes verdes de los vegetales. Entonces, esos hoyos que se veían en ese campo son los poros que tienen las hojitas, que permiten que ingrese el dióxido de carbono y los rayos del sol. Porque no se olviden, había 3 ingredientes que mezclaba la brujita. El agua, que proviene de las raíces, la luz, que proviene del sol, y finalmente el dióxido de carbono, que agarraba un enano en unas burbujas, en unas pompas color amarillo. Los 3 componentes se mezclan y reaccionan gracias al sol, y se produce una reacción físico-química donde se libera oxígeno al medio ambiente y se produce ese líquido blanco que se llama la savia, que es el alimento de las plantas, que no es otra cosa que la glucosa. Entonces, gracias a este proceso, las plantas, los vegetales reponen el oxígeno a nuestra atmósfera. Se ha comprobado científicamente que el 98% es responsable de esta reposición las plantas y precisamente el proceso de la fotosíntesis. Bien, ojalá pueda servir este cuentito para todos nuestros estudiantes o las personas que quieran un poquito enterarse de cómo funciona este proceso, y así en una serie de videos voy a ir utilizando el mismo método para que podamos analizar otros temas que realmente son muy importantes para nuestra humanidad. Muchas gracias, queridos amigos, y hasta la próxima.